¿Qué tal, familia? Qué gusto saludarles. Está usted en su programa Renovando el Entendimiento, una transmisión de el Ministerio Obvia para las Naciones. Felices, esposa, de estar entre tanto ministro entendido, ministro sabio, ministro competente del nuevo pacto, que estamos abarcando temas muy importantes. Ahorita estamos en todo este ciclo de la edificación correcta. Muy contento de estar entre amigos, esposa, claro, pero ministros competentes. Claro, somos una familia y la verdad que son ministros comprometidos con el propósito eterno y que ellos son una expresión de la vida de Cristo. Y pues compartamos todo esto a todas las demás personas. A ver, quiero ver que comparta usted. Ya lo compartí. A ver, los del panel, por favor, que compartan para que esto llegue a mucho más personas. Digo, ya hay mucha gente conectada. Está la señora Lucía Murillo, Manuel Rodríguez, Ivette Jorge, Letia Maya, Mireya Cano Blanco, Verónica Rascón, Claudia Ugarte. Bueno, ya hay algunas personas ahí conectadas. Cada vez más. Bienvenidos, amados. Qué bueno verles. Hoy el programa va a estar buenísimo, esposa. Muy bueno, como siempre. Se nos va el tiempo volando. Aquí están ya los pastores Cázares de Argentina, el doctor Ugarte allá en Delicias, Carlos y Lucy en Aguascalientes, nuestro gran Jorge Iniestra en Iztapalapa, el pastor Sergio está allá en Delicias también, mi querido Yoki en San Diego, Maino Alvidres en Monterrey, el pastor Pedro allá en Denver, Colorado. Y hoy tenemos un invitado que le damos la prioridad ahorita para que nos salude. Él es un amado amigo, ministro competente. Él pertenece a la red del apóstol Gustavo Lara y se encuentra en Guayaquil, Ecuador, pero aquí pues tú sabes que eres parte de la familia. Vladimir, bienvenido. Salúdanos, por favor. Muchísimas gracias, querido apóstol. Gracias por ese recibimiento tan cariñoso, tan afectuoso que siempre recibimos de parte de usted y de la Casa de Agua Viva. Gracias a la familia en la fe, y decíamos estos días con mi esposa, ¿verdad? Que qué bueno ha sido el Señor con nosotros, que no solo nos ha dado conocidos en el ministerio, sino compañeros, amigos con los cuales podemos edificar juntos al cuerpo de Cristo. Es un privilegio para mí y para mi esposa y como congregación, como casa, el compartir esta mesa junto a ustedes. Bienvenido nuevamente. Recuerden que la dinámica es, aquí no hay jerarquías, aquí la gente que quiera participar solamente levanta su manita y pasamos el micrófono, mandamos el micrófono hasta su ciudad. Hemos venido hablando, esposa, panel, amigos que nos están recibiendo, a los cuales les pedimos que compartan, por favor, de la importancia de edificar al cuerpo de Cristo con un fundamento correcto. Pero también no quiero hablar un poquito, ya lo sabe el panel, el edificar a la iglesia de Cristo, pero no solamente desde el entendimiento correcto, sino desde la intención correcta, del corazón correcto. Hablábamos la semana pasada de algunas características de los remanentes, y bien decía Jorge, no ver el remanente en un sentido religioso, elitista, los poquitos, los pobrecitos, no, sino ese grupo de personas que tienen un entendimiento, un compromiso. Dimos las características de algunos de ellos, y que sabemos de que esta gente, por causa de su entendimiento y compromiso, contagia a otros para que también se unan de una manera consciente y constante a la causa. Y una de las características de estas personas es que aman al Señor. Bueno, el amor a Cristo y a su propósito tiene que estar presente en cualquier edificador de una manera notoria, esposa, de una manera real. Cuando hablamos de amor, yo creo que ustedes coinciden, el amar cambia la óptica de respecto a una persona, el amar algo también cambia la óptica respecto a todas las cosas en la vida. Por ejemplo, de una manera negativa, la Escritura nos advierte de no amar al dinero, porque cuando se ama algo, realmente la visión adquiere una dimensión diferente cuando se filtra a través del objeto o la persona amada. De ahí que cuando en México se le llama novios antes de casarse, y en broma decimos no vio, o sea, no pudo ver,
Ya después las consecuencias vienen cuando se casa, ¿verdad? Porque no vio, el amor ciega. Dice que el amor, la misma escritura dice que el amor cubre multitud de faltas. El amor produce una óptica diferente. La primera pregunta que hago al panel, damos la bienvenida al pastor Albert, también de allá de España, es ¿cómo sabemos que amamos a Dios? ¿Habrá realmente algún indicador de que estamos amando a Dios y a su propósito? ¿Y hasta dónde debe llegar este amor en un edificador? Porque antes de amar al ministerio se tiene que amar al Señor. ¿Quién quiere participar hablándonos de esto tan importante que es amar a Dios? Algunas de sus características, lo que produce realmente el amar a Dios. Adelante, ¿quién es el primero? Empezamos con Denver, Colorado, con el joven González. Adelante, Pastor Gracias, Pedro. Gracias, apóstol. Me parece muy importante la pregunta, apóstol, pero también quisiera aportar que podemos definir el amor y creo que han corrido ríos de tinta sobre la pregunta de qué es el amor. Pero yo quisiera profundizar en decir de qué manera amamos a Dios. Y yo creo que si nosotros en verdad empezamos a sentir la presencia del Espíritu Santo en nosotros, y cuando digo sentirlo no es de una manera ambiental ni emocional, sino en verdad sentir ese peso dentro de nosotros, entonces responderemos a su amor. Sabemos que le amamos porque nos amó primero. Entonces aquí la pregunta es, siguiendo la misma corriente de pensamiento, ¿cómo nos amó Él? Hay que entender que nos amó de una manera incondicional, porque ciertamente ninguno de nosotros merecíamos ese amor, ninguno, es decir, por lo menos eso lo tenemos claro. Pero la pregunta es, ¿podemos nosotros amar a Dios de una manera incondicional? ¿Podemos nosotros, sin importar las circunstancias que estemos atravesando, seguir, como decía Job, aunque me mate, lo seguiré adorando? Y entonces, eso nos va a aterrizar en una plataforma de pensamiento que, entre otras cosas, nos hará más peligrosos para las tinieblas de lo que el promedio de la gente puede llegar a ser. Excelente, gracias, Pastor Pedro. Muy amable. Vámonos a Iztapalapa y luego nos vamos a Guayaquil para entender la importancia del amor en el edificador. Adelante, Jorgito. Gracias, apóstol. Un saludo a todos y a todos los que nos ven y nos escuchan. Ahorita estaba yo pensando en cuando el Padre le manifiesta a nuestro Señor Jesús, cuando le manifiesta, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Me parece que cuando Él, la primera vez que lo hace, por lo menos manifestado aquí en la tierra, es cuando el Señor, nuestro Señor todavía no ejerce su ministerio visible, todavía no hace pues las cosas que después impresionaron a todo el mundo y que también nosotros como iglesia decimos, tenemos que seguir en la cuestión de manifestar lo mismo de Cristo. Lo que quiero decir es esto, que me parece que el amor también tiene que ver con la construcción, con esa construcción de vida, esa construcción de esa vida y esa comunión del Padre con nosotros. Lo digo por esto, porque lo que yo he notado, y ahí va a lo mejor un poquito, no me lo tomen a mal, no va de nuevo una pisada de pies. Lo que yo veo que sucede mucho es que hoy se ama mucho el ministerio, o sea, el ministerio, se ama mucho lo que hacemos, amamos mucho lo que hemos logrado, y de repente cuando eso se nos derrumba, entonces como que quedan huecos, como que quedamos en la nada, como que cuestionamos a Dios. Y a mí me parece que la vida espiritual tiene que iniciar construyéndose en el amor, en la construcción de esa comunión, más que la relación del Padre con nosotros. O sea, en otras palabras, edificar ese amor, ser entendidos en ese amor de padre a hijo. O sea, que la identidad de hijos con nuestro papá sea lo más fuerte, para que cuando entremos al ministerio le estamos sirviendo por amor. Para que cuando le entremos, también está mal dicho, porque siempre estamos ahí, pero me refiero cuando se manifiesta algo de lo que podemos hacer en lo que se ve en iglesia, pues, me parece que el amor es
es lo primero, es producto de la identidad de hijos con el Padre. Entonces el Padre le dice a Jesús, tú eres mi Hijo amado en quien me he complacido, aun cuando Jesús no ha manifestado prácticamente, no ha hecho ni una obra, aunque hay películas de que hacía palomitas con lodo y volaban, ¿no? Eso es fantasía, eso está hecho para hacer creer como que Jesús también desde niño hasta caminaba lento y levitaba, ¿no? No, pero la realidad es que él disfrutó más la vida de hijo. Él pasó 30 años amando a su padre, el padre amándolo a él, me refiero en la tierra, obviamente eternamente es amado, pero él no tenía ningún problema de pasar el tiempo que fuera necesario, solo entendiendo que era amado, que era hijo, que él era el padre. Me parece que si eso es un aporte bueno, es un punto de vista que yo doy. Si eso fuera en nosotros de esa manera igual, a mí me parece, eso, dice Pedro que los pajaritos del Corán, sí, a mí me parece que tendríamos, por ejemplo, una edificación muy sana, porque no estaríamos amando nada de lo que hacemos más que al Señor. Y Él, y caminaríamos como nos hablamos, nos decimos amados, caminaríamos como amados. Así es, mi querido mejor. Jorge. Claro, gracias por tu aportación. Vámonos a Guayaquil y luego nos vamos a brincar a Ciudad Delicias. Seguimos aportando antes de llegar a conclusiones. Adelante, mi querido Vladimir. Querido apóstol, creo que su pregunta podría tomarnos mucho tiempo, ¿verdad? Tratar de definir de alguna forma cómo podemos expresar el amor que sentimos hacia Dios, porque ciertamente el amor que Dios expresó y el amor que Dios tiene para con nosotros fue expresado en su plenitud a través de la obra consumada de la cruz. Creo que lo primero que podríamos decir es que humanamente hablando y naturalmente hablando somos totalmente incapaces de corresponder a ese amor. Como la palabra dice que le amamos porque Él nos amó primero, vemos este principio, ¿verdad? Que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones y por un acto de naturaleza respondemos a este amor. Este amor que Pablo lo describe en la carta a los Corintios, donde dice que no es jactancioso, que no busca lo suyo, pareciera describir un amor que no es de esta tierra, y es exactamente eso. Es un amor que no busca lo suyo, es un amor que no deja de ser, que todo lo cree, que todo lo soporta, y humanamente hablando es imposible expresar ese amor. Ahora el amor es vinculante con la edificación, porque no podemos decir que amamos a Dios y no estamos involucrados en lo que Él está edificando. Él nos dice, el que me ama obedece mis mandamientos. Y me llama la atención mientras usted hablaba, ¿verdad? El único, de alguna forma, el único requisito que el Señor establece cuando le delega la edificación a Pedro, el apacentar las ovejas, el único requisito que Él le pide es a través de esta interrogante: ¿me amas? Una y otra vez, ¿me amas? Y es como pudiéramos nosotros decir que había muchos más capacitados para atender a esa asignación, pero el amor es la materia prima con la que edificamos, es el elemento vinculante que nos permite estar alineados al corazón del Padre. Y me quedo con esta expresión que usted dijo al inicio, desde la intención correcta, y es que el amor define el interés con el que edificamos. Definitivo. Qué buena frase. El amor define el interés, la prioridad, el objetivo, porque el amor se impone a todas las cosas, para bien o para mal. Depende del objeto de nuestra adoración y amor. Pastor Sergio, adelante. Sí, comentar que, bueno, dentro de la naturaleza caída del hombre, solamente puede existir el amor filial, el amor eros, el amor pasional, pero no puede haber una expresión de amor que es la máxima expresión de amor, que es el amor ágape, que es el amor de Dios. Así es que solamente cuando se llega a recibir a Cristo, a tener la vida impartida de Cristo en nosotros, es que verdaderamente podemos actuar en este tipo de amor. Y creo que tiene que llegar a ser, a final de cuentas, una decisión personal, porque Dios siempre nos da la libertad de decidir el poder expresar ese tipo de amor y poder manifestarlo. Entonces, el poder amar a Dios
como dice la Escritura, tenemos que llegar al entendimiento, y no solamente al entendimiento, sino a la acción de que es su vida misma la que está en nosotros, que Cristo es nuestra vida ahora. Entonces, es la única manera en la que creo yo que podemos realmente, el que haya ese renunciamiento a nosotros mismos, puede ser esa expresión de amor hacia Él. Porque si no, podríamos confundirlo con un tipo de pasión, con un tipo de entendimiento únicamente, y no llegar a la acción, porque, bueno, el doctor Myles Munroe mencionó que por un mal entendimiento del amor a Dios y como decía ahorita Jorge, de amar a la obra o querer obrar de acuerdo a querer abonar a las cosas de Dios, se han hecho las peores atrocidades en la humanidad, las peores guerras, los peores genocidios, se han hecho cosas tremendas confundiendo un amor a Dios, porque definitivamente esa no es la naturaleza del amor de Dios. El amor de Dios, sabemos que Dios es amor, y dentro de esa naturaleza pues está el propósito eterno, que es el deseo amoroso de darse a conocer a través de su Hijo Jesucristo, que está impartido en cada uno de nosotros. Entonces, para poder, creo yo, manifestar que verdaderamente amamos a Dios, pues es decidir caminar en ese mismo amor de Él, poder ser una consecuencia de esa nueva naturaleza que hay ahora en nosotros, obrar de esa manera en base a esa nueva naturaleza, decidir caminar en nuestra nueva naturaleza, y por ende, al estar manifestando esa naturaleza, tendrá que ser obvio o tendrá que demostrarse solo el hecho de nuestro amor a nuestra propia naturaleza, que es la naturaleza de Dios, y cómo actuamos y amamos a todas las personas, y el deseo fehaciente de que la gente le conozca a Él y se ha manifestado Él a las personas a través de nuestra vida. Sí, si no es vinculante, como decía nuestro querido Vladimir, este amor a la edificación definitivamente va a ser incorrecta. Si la edificación no se basa en lo que él ama, será incorrecta. El amarle a él es amarlo a él como persona, pero amar lo que él ama también. La capacidad de amor que él depositó en nosotros, en Corintios 13, el verbo en griego es agapao, no es ágape exactamente, es un derivado. Y me gustaría, nada más para que lo tengan en mente, este primer amor o el primer objeto del amor que se describe en Corintios 13, con todas sus descripciones verbales, o sea, de los verbos, primeramente, antes que al prójimo, tendrá que ser a Dios. Todo lo cree de Dios. Todo lo espera de Dios. Todo lo soporta de Dios, que tiene que ver con pruebas. Esto es lo que quiero que aprendamos hoy como equipo, primeramente. Este agapao nos da la capacidad de amarlo a Él, y a través de todos los verbos que están ahí, podamos entender lo que primeramente es que le podemos amar por lo que es una capacidad de la nueva naturaleza, pero también porque sabemos quién es, porque solamente se puede amar a quien conoces. Cuando le conocemos, podemos esperarlo todo bueno, podemos creerlo todo, podemos soportarlo todo, porque le conocemos. Alguien que no le conoce, será difícil que le ame a plenitud. Y esto es vinculante a la edificación, para que edifiquemos conforme al parámetro de lo que Él ama, que en un momento más entraremos a esa dinámica, pero aquí mi jefa me está levantando la mano, y luego sigue Aguascalientes, y luego sigue Delicias. Adelante, pastora. Me retiro un momento. Claro. Bueno, considero que aportando todas y sumando todas sus aportaciones, creo que, como decía, la naturaleza de Dios es amor. Y como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que cree en Él tenga la vida eterna. Entonces, ese amor con la mente terrenal no se puede entender, porque ¿quién hace eso, verdad? Es muy difícil, pero con el Espíritu podemos entender qué magnitud de amor dio el Padre para dar lo único que tenía.
pero también podemos ver la magnitud de ese amor, de la capacidad de que Cristo se despoja de sí mismo para llevar a cabo el propósito y el plan de Dios. Entonces es algo impresionante lo que es el amor del Dios, que solamente lo podemos entender y comprender desde al momento de ser uno en Él desde la vida espiritual. De tal manera, ahora yo hago la pregunta, ese amor en nosotros, una vez que nosotros entendemos, conocemos, se nos ha revelado esa magnitud de amor, la pregunta es, ¿de esa manera podemos despojarnos de nosotros mismos para que Él se manifieste a través de nosotros y que podamos decir, como Pablo dice, ya no vivo yo, sino es Cristo a través de mí? Porque una vez que nosotros dejamos ciertas cositas en nosotros para decir, eso no lo toque, Señor, desde ahí estamos limitando lo que es el amor. Y creo que otra pregunta es, ¿cuál es la expresión de amor para que nosotros como edificadores podamos decir, por todo, doy toda la vida para la formación de Cristo en otros? Porque eso es el principio de Dios, para que todo el mundo, no nada más unos cuantos, sino que todo aquel que crea en Él. Entonces es parte de una manifestación, una de las características es ceder todo ante nosotros para que Él sea expresado, visible y tangible a través de nuestra vida. Muy buen punto, esposa, no porque sea mi esposa ni porque me convenga, aunque sí me conviene, pero es que en la edificación nosotros tenemos que llevar a quien edificamos a que comprenda que como el amor de Dios gira en torno a un propósito que a veces no le gusta a la carne, más bien que nunca le gusta a la carne, no confundamos el amor de Dios formativo con el amor humano que se hace a lo que la gente quiere, no a lo que Dios quiere. Como edificador, mi experiencia, se lo digo, es que he sido criticado muchas veces por predicar lo que Dios quiere en vez de lo que la gente quiere. Pero lo que Dios quiere siempre será mejor para todos que lo que nosotros queremos. Vámonos hasta Aguascalientes y luego nos vamos con el doctor Ugarte. Adelante, Carlos. Gracias y buenas tardes. La verdad, creo que no podemos edificar si no amamos en el ámbito natural. Cuando edificamos, cuando se pone a edificar algo, uno en lo natural, alguna construcción, algo, tienes que amar, debes de tener la visión de terminarlo. Y yo creo que lo que decían hace un rato, dice la palabra, de tal manera amó a Dios al mundo que dio. Yo, en el entendimiento personal, creo que el amar es eso, es dar, es darte. Me gusta la vida de Pablo cuando él dice, yo por esta causa he sufrido persecución, penalidades, he sufrido cárcel por esta causa. Cuando entendemos ese amor de la edificación hacia los demás, vamos a estar comprometidos con esa causa. Y decía hace un rato el apóstol algo que es difícil muchas veces que la gente lo entienda, el amor de Dios para edificar a la demás gente. Mientras todo está correcto, todo está superficial, la gente puede decir que nos ama mucho, es que usted es mi padre espiritual, usted es el hombre, ustedes son los pastores que yo necesitaba. El asunto es que por amor a las personas, cuando las empiezas a edificar, es cuando empieza a haber molestia en la gente y ya no hay ya no eres ese padre espiritual. Muchas veces la gente se va buscando ser entretenido y no ser edificado, porque no se entiende este tipo de amor que le forma, que dice, ¿sabes qué? Está bien, cometiste un error, pero no te estamos condenando, vamos adelante en esta situación. El precio más caro que se puede pagar no es el error que se cometió, sino el no entender que se les está edificando. Gracias, Carlos. Muy buen aporte. Doctor Ugarte, adelante.
Bueno, para empezar, creo que un saludo a todos muy cariñoso, muy afectivo. Y yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho, quizás nada más para remarcar algunos detalles y recordar algunas cosas. Definitivamente en Romanos 5 se nos dice que el amor de Dios ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo que se nos ha sido dado. Entonces, el amor de Dios, el amor que Él quiere que nosotros manifestemos, es el amor de 1 Corintios 13, el amor sacrificial, el amor sin ninguna restricción. También en lo que mencionaban cuando estaba con sus discípulos después de la resurrección y cuando a Pedro, que una vez que yo estaba analizando lo que Pedro hizo, no fue tan ligero. Realmente, como entendemos ahora, desde luego que Pedro no había nacido de nuevo, pero lo que él hizo de negar al maestro y todo, fue realmente una apostasía de él hacia Jesucristo. Y sin embargo, él lo busca. Es más, cuando no está Pedro, le dice, vayan con mis discípulos y díganle a Pedro, hace un especial énfasis en Pedro para decirle, Pedro, no porque me negaste, no porque apostataste, esta es cosa mía, no lo creen tan teológico, voy a dejar de amarte, yo te seguiré amando y por eso quiero que tú estés entre mis discípulos. Y precisamente cuando está con Pedro y los discípulos y encara a Pedro diciéndole que si lo ama, todos sabemos, es bueno recordarlo, que se usan esos verbos y esos sustantivos que estaban mencionando de agapao y de fileos, ¿verdad? Porque las primeras preguntas eran que si él tenía el amor fileos, pero la última que le hace es en el agapao, que si él realmente lo ama con ese amor agapao. Y ahí Pedro se desarmó completamente y le dice, Señor, tú lo sabes todo. Y ahí mismo vemos también cómo él lo está impulsando, lo está desarrollando, lo está restituyendo para una labor de Pedro excepcional. Dice, apacienta mis corderos. Le encarga lo más tierno que puede haber en el rebaño, los corderos. Se le encarga al hombre que lo negó, que apostató de él, que lo abandonó en los momentos en que más lo necesitaba. Y ya para terminar, también quiero que pensemos un poco en el profeta Oseas, cuando el Señor le dice que para que si vieran cómo ama era a ese pueblo tan completamente infiel, que se iba tras los Baales, le hace ver a Oseas que su esposa que se había ido con los Baales fuera tras ella y la amara y la perdonara y la restaurara. Eso ahí nos está dando en el Antiguo Testamento un ejemplo de lo que el amor que él siente, Dios siente. En ese tiempo era por Israel y desgraciadamente había planeado lo mejor que podía esperar Israel, que todos ustedes saben que era el nuevo pacto, porque todos sabemos que fue diseñado para Israel y que Israel lo rechazó completamente. Entonces, el amor realmente de Dios es la fuente, es la base, es el principio, es el manantial de donde brotan sus más grandes atributos, que en el hebreo es la palabra Gesed, que es cuando dice, porque su misericordia es para siempre, está usando la palabra Gesed en el hebreo. Eso es un amor que no es capaz de ofenderse ni por lo peor que te puedan hacer, sino que dentro del corazón del que realmente ama de esta forma, empieza una maravillosa acción de amar, de perdonar y de restaurar al que lo ha ofendido.
como estamos tratando de vincular, gracias doctor, excelente aporte, vincular esto a la edificación. Bueno, antes de pasar a las preguntas, vámonos hasta España y luego regresamos a Aguascalientes y luego les hago la siguiente pregunta. Vámonos con Albert Pavón hasta Valencia. Apóstol Rafael y Pastora Rosy, un saludo, un abrazo con mucho cariño, y a toda la familia de Agua Viva para las Naciones, a todos los hermanos y amigos que nos ven. Bueno, apóstol, yo quería hacer una aportación. Yo creo que todas las personas o los edificadores que han gastado su vida por esta causa ha sido porque han amado lo que han visto o lo que Dios le ha mostrado. Creo que nadie entrega su vida por una causa que no ama. Creo que hay hombres que evitan el sufrimiento o pueden edificar siempre y cuando eso no les genere ningún conflicto de intereses. Entonces, bueno, mientras todo vaya bien, no hay problema. Pero ahí el amor, cuando se ancla en nosotros, el amor por esta causa, el amor por el propósito, porque amar a Dios se puede resumir en hacer su voluntad, así de sencillo. Entonces, si hacemos su voluntad, le amamos, amamos lo que Él ama, nos interesa lo que Él le interesa, trabajamos por lo que Él trabaja, ¿ok? Ahora, yo creo que como un soldado, para edificar legítimamente podemos ver como un soldado no pelea porque odia al adversario, sino porque ama lo que representa. Por eso entrega su vida. Entonces me gusta mucho un texto que Pablo dice, Hechos 20, dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Yo veo a este hombre, un hombre que ha sido absorbido por la vida del Señor. Este hombre, creo que uno puede conocer a un hombre viendo lo que ama. Si tú observas lo que ese hombre ama, le conocerás. Y yo creo que es respuesta, es vinculante 100%. Amar a Dios es hacer su palabra, es hacer su propósito, sin reserva ni condiciones. Avanzar en la medida de que ese amor crece el compromiso, porque el amor también se mide por el compromiso que tengamos con su propósito. Gracias, apóstol. Excelente, Albert. Te me adelantaste un poquito, pero así eres tú, profético. ¿Qué le vamos a hacer? Gracias, mi querido Albert. Adelante, abrazo, Carlos. Adelante. Y luego sigo yo, porque no me dejan aquí hablar. Están pesados ustedes. Adelante, Carlos. Está muy interesante. Yo estaba leyendo en Primera de Juan, capítulo 3, verso 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida, dice, por nuestros hermanos. Y es ahí en donde alguien mencionó, creo que el doctor mencionó esta parte de Oseas, de lo que es el amor en ese sentido que para nosotros muchas veces es difícil entenderlo. Yo veo al padre en el hijo pródigo, lo veo con un amor increíble y fuera de serie, al punto, lleguémoslo, o sea, plasmémoslo más que con un entendimiento por lo que leemos, sino en un entendimiento práctico. Dice que al hijo lo perdonó, lo amó y lo restituyó al lugar en donde estaba de hijo. O sea, qué poderosa forma de manifestar el amor en un hijo que lo había mal representado, que había despilfarrado los bienes, que había hecho lo que quiso. Llegó el momento en donde ese hijo le amaneció y dijo, iré con mi padre y le diré.
ese arrepentimiento del hijo fue genuino al punto en donde el padre le pudo hasta restituir en el lugar de hijo. Híjole, o sea, esto es fuertísimo, porque ese es el amor para nosotros que estamos edificando con gente, con hijos que de alguna forma nos han, o gente que ha estado con nosotros y ha fallado en algo. Y yo creo que debe de haber para nosotros algo práctico en este sentido, ¿no? Esta forma de amar y de edificarles, tiene que haber un entendimiento de que el arrepentimiento es genuino y qué forma de amor para nosotros el hacerlo así, ¿no? Gracias, Carlos. Aquí el elemento clave es este arrepentimiento que hubo en este muchacho, porque cuando estamos hablando de edificar, tengamos cuidado no solamente de creer que la edificación es un trato. No, la edificación es una construcción que no exime, por supuesto, este trato del que habla Carlos, pero como estamos hablando de edificar en el orden correcto, nosotros tenemos que tener mucho cuidado que el amor malentendido no esté presente en la edificación. Un amor permisivo, contrario a la voluntad de Dios, no es amar. Por eso el orden de Dios es amar primeramente a Dios. Primeramente a Dios. La realidad es que aquí en el hijo pródigo, gracias por traer el ejemplo, más que restaurarle como hijo, nunca dejó de ser hijo. Le restaura los derechos más bien, ¿verdad? Porque esto ocurre también en cuando nosotros vemos en la restauración de aquellos que puedan fallar, que son hijos de Dios, pues jamás podremos estar jugando con esa posición de si son hijos o no de los que son hijos, porque habrá gente en nuestra congregación que tampoco son hijos de Dios, que hay una manifestación clara en su forma de actuar, que no hay un fruto, que han aprendido el lenguaje, pero que no han experimentado el amor de Dios realmente en sus corazones. Como decía ahorita el doctor Ugarte, que de esos tenemos, yo creo que todos tenemos algún caso de esos, ¿verdad? Gente que nunca nació de nuevo, aunque pudiera hasta enseñar, aunque pudiera hasta predicar, que como dice el Señor, nunca los conocí. Pero aquí tengamos mucho cuidado al hablar de edificar. ¿Qué estamos enseñando? ¿Qué estamos construyendo? Si realmente estamos edificando lo que a través del amor de Dios, yo le hago una pregunta al panel. ¿Qué es lo que Dios ama más? ¿Qué creen ustedes que es lo que Dios ama más? El Padre, ¿qué es lo que más ama? Al Hijo. Al Hijo, definitivo. El objeto principal del amor donde tiene él completa satisfacción es en el Hijo. Y ahora pregunto, ¿qué es lo que más ama el Hijo? La iglesia. Adelante, Vladimir. La iglesia, y cuando vemos la escena del apóstol Pablo persiguiendo a la iglesia, vemos que el Señor de la iglesia le sale al encuentro y le dice, ¿por qué me persigues? Ahí vemos que no hay ninguna diferenciación entre la cabeza y el cuerpo, entre el Señor de la iglesia y su esposa. Entonces, cuando decimos amar al Señor y ese amor no es vinculante con el cuerpo y con su edificación, entonces hay algo que no estamos entendiendo o hay algo que no es coherente en esa declaración. Así es, el objeto principal del amor del Padre es el Hijo y del Hijo es la iglesia. Y cuando edificamos, ¿cómo podemos decir que amamos al Hijo, familia? ¿Cómo podemos edificar diciendo que amamos al Hijo? Esta pregunta es clave porque si no, no estamos edificando en el orden del amor de Dios. ¿Cómo se edifica amando al Hijo, Pastor Sergio? Bueno, nada más regresándome un poquitito también, porque creo que es muy importante ese punto que comentaba ahorita Apóstol y comentaba el Pastor Carlos, que para que una persona dentro de la edificación del cuerpo pueda ser restaurada, pues esa persona necesita querer ser restaurado. Cuando una persona no reconoce sus errores, cuando una persona no trata de buscar esa restauración, sino que se sale de, incluso si vemos el ejemplo del hijo pródigo,
es muy probable que en su malestar, en su enojo, haya llegado momentos en los que a lo mejor haya hasta criticado al padre y haya hablado mal de él y haya hecho cosas terribles. Pero lo importante aquí fue que en su corazón determinó que estaba mal, que había cometido errores, llegó con el padre, se arrepintió y decidió tener una vida diferente a la que había tomado hasta ese momento. Entonces, es igual, y esto lo hilo con lo que dice usted, apóstol, de que qué debemos de amar como edificadores o qué debemos de enseñar. Pues bueno, debemos de poner por encima de todo a Cristo mismo, por encima incluso de las personas. Aún y cuando las personas les amemos, no podemos darles un lugar de importancia mayor a lo que es Cristo y al propósito mismo eterno. Entonces, esto nos hace no dejar de amar a las personas, pero tampoco renunciar a lo que es el propósito eterno por una persona. De hecho, viendo el ejemplo que nos da el pastor Vladimir, pues Cristo mismo tiene que confrontar al apóstol Pablo. Le amaba, claro que le amaba, pero le tuvo que decir, ¿por qué estás persiguiendo a mi iglesia? Y creo yo que aún incluso aquellos que forman parte ya de la iglesia en el sentido de que han recibido a Cristo, si son perseguidores del propósito, si son perseguidores de la iglesia misma, si son perseguidores de los edificadores, si son personas que en vez de abonar están restando al avance del reino, Dios les va a confrontar. Dios les va a estar de alguna manera cerrando puertas en muchas situaciones por no estar haciendo las cosas correctas y no tener una intención correcta en su corazón. Las personas normalmente cuando actúan de una manera incorrecta van a tratar de culpar a todo mundo para tratar de justificar sus errores y van a tratar de hacer ver culpables a todos los demás para no aceptar su responsabilidad y su culpa de lo que han estado haciendo incorrectamente. Y esto denota que no hay un verdadero amor a Dios, que no hay un verdadero amor al propósito eterno, que no hay un verdadero amor a la edificación. Lo que pasa es que siendo hombres todavía con emociones que no son gobernadas en muchas ocasiones, o que porque esa es una manera natural de actuar de nuestra alma, nos vamos con ese tipo de personas en un sentido de una misericordia mal entendida, porque a pesar de que la debe haber, de que debemos amar a las personas, no llegamos a entender que hay personas que no han tenido un arrepentimiento verdadero en su vida y podemos amarles, podemos querer en un momento restaurarles, pero no se puede restaurar a alguien que no se ha arrepentido y no ha tomado una decisión firme en su vida. Entonces, yo creo que como edificadores, obviamente debemos de demostrar el amor de Dios, debemos estar abiertos a la restauración, que es parte de la edificación, pero tener en firme lo que dice apóstol, que lo primero que debemos de amar y demostrar amar es a Cristo mismo y su obra y su propósito eterno. Así es, Pastor Sergio, porque hay quienes restauran personas para su propio beneficio. Definitivamente. Entonces, como edificadores, tenemos esa gran responsabilidad, no mezclar los sentimientos humanos o los sentimientos afectivos con lo que es el propósito eterno, porque eso no se puede negociar. Sí, porque hay personas que dicen, si restauro a tal persona, tengo tal beneficio. Si restauro a tal persona, me agrega a mi vida. Sí, pero espéreme. Restaurar no es restaurar nada más por decirle todo está bien. No, porque si no se ama primero a Cristo y su propósito, discúlpenme que sea tan fuerte en lo que voy a decir, esta es una restauración totalmente adulterada. Es una restauración que privilegia mis intereses, que los intereses del reino, y eso jamás lo puede hacer un edificador que ama a Cristo. Por eso es que el amar a Cristo pone a Cristo por encima y el propósito de todas las cosas. Vámonos hasta Monterrey. Adelante, Maino. Hola a todos. Pues creo que la manifestación del amor de Dios, la manera en que podemos que se manifieste el amor de Dios, es cuando dejamos en nuestras decisiones naturales y somos guiados por el Espíritu, somos guiados por Dios, somos gobernados por la vida de Dios, cubrimos las expectativas de Él. En Isaías 5, en el canto del amado a su viña, vemos que el amado cerca a esa viña, la siembra con vides escogidas, quita las piedras, la cubre, y lo que recibe como resultado, como fruto, es una uva silvestre. Mientras que el amado tiene una expectativa, mientras que el amado está haciendo todo lo necesario para tener uvas que dan vino,
lo que se obtiene son uvas silvestres. Entonces, muchas de las veces damos el fruto incorrecto o damos algo similar o una falsificación de lo que realmente es Cristo en nuestra vida. El fruto correcto sería Cristo mismo, mostrando el amor de Dios en nosotros, el dar ese fruto correcto, pero muchas de las veces cuando el amor es del alma, es un amor natural, lo que damos es un fruto falso, es un fruto falsificado de lo que realmente tenemos en Cristo, el fruto correcto, el fruto verdadero. Creo que la manifestación del amor de Dios es dar ese fruto correcto, y la manera de expresarlo es que la gente pueda ver a Cristo mismo edificándose y nosotros edificar a través del mismo Cristo. Excelente aporte, gracias Manuel. Así es. Familia, si en el edificar está primero amar lo que el Padre ama, que es el Hijo, y en el edificar está amar lo que el Hijo ama, que es la iglesia, entonces, familia, imposible que un edificador que ama lo que Dios ama no haga un énfasis continuo en la obra de la cruz y en la formación de Cristo en las personas. Nuevamente, que la motivación no sea ser aceptados, que la motivación del edificador no sea tener más gente, que la motivación del edificador no sea que le caigan más beneficios de las relaciones con las personas, sino amar lo que el Padre ama y lo que el Hijo ama. Si en esta edificación la cruz no está continuamente hablada o expresada, no estamos amando lo que el Padre ama. Si la formación de Cristo no está presente continuamente en nuestra edificación, no estamos amando lo que el Hijo ama. Entonces, tenemos que amarlo a Él por encima de todas las cosas, para que cuando esta edificación correcta también traiga, esperemos lo bueno siempre, que es el fruto de ella, a los que lo entendieron, lo disfrutemos. Pero también esto, las pruebas hacen notorio lo que amamos. Otra vez voy a repetir esto. Cuando una persona pasa por pruebas, se hace notorio lo que ama. ¿Por cuáles pruebas podrá pasar un edificador correcto cuando no negocia el mensaje? ¿Quién es el valiente que se avienta? Adelante, Pedrito, y luego Albert. Apóstol, indudablemente que eso es muy profundo, en el sentido de pasar por una prueba y salir airoso no quiere decir que no se salga en alguna forma maltratado o en alguna forma con cicatrices, vamos a llamarlo de alguna forma. Pero esas pruebas en las que podemos pasar normalmente van a venir seguidas de acciones de hombres o de personas. Y es ahí donde nuestro amor va a ser puesto verdaderamente a prueba, nuestro amor por el Padre. Y cuando estamos edificando, ministerialmente hablando, las mayores pruebas, y creo que todos los que están en el panel y aún en la audiencia se pueden poner de acuerdo conmigo en eso, las mayores pruebas van a venir de parte de aquellas personas con las que edificamos. Que podemos llegar a desconocer completamente, pero ¿cómo es posible que pase esto o aquello? Y entonces... Los dolores derivados del cuerpo de Cristo, Pedro. Claro, claro, y allí va a venir un cuestionamiento muy profundo hacia eso que usted hablaba, apóstol, en el sentido de, estoy edificando para hacerme yo popular, o sea, quiero que los demás actúen de acuerdo a como yo pienso, o el sesgo aquí es necesariamente bíblico, o el sesgo es necesariamente la voluntad del Padre, porque si es cierto que Dios ama al Hijo, lo ama por un sentido de obediencia, así como el Padre me ama, dice él, como me ama a mí, también yo los amo a ustedes. Nunca dejen de amarme, dice. Si obedecen todo lo que yo les he mandado, los amaré siempre, así como mi Padre me ama, porque yo lo obedezco en todo, dice él. Entonces, indudablemente tenemos que aterrizar este asunto de la obediencia y de la prueba, a entender que mayormente las pruebas nuestras van a venir por causa de esos componentes del cuerpo que usted llama, y que eso no nos puede ofender, eso no nos puede maltratar, pero sí nos tiene que casi que sacar de quicio, así como a Jesús lo sacó de quicio los cambistas en el templo, el hecho de que haya una desobediencia al modelo del Padre.
el hecho de que haya una desobediencia a la voluntad del Padre. Todo aquí radica, David fue escogido porque, según palabras de Jehová, dijo, a este escoge porque él hará lo que yo le diga. Entonces aquí el punto de la obediencia y del amor van muy tomados de la mano, apóstol, muy tomados de la mano, y creo que nuestra prueba de fuego va a ser en mi enojo o mi desazón o mi, no sé, mi confusión o lo que usted quiera que llame de este momento con esta persona, es porque no se plegó a lo que yo quería o es porque no está plegado a la voluntad del Padre. Yo pienso que eso es clave. Totalmente, mi amado Pedro. Por eso es que estas pruebas cuando se cede en la edificación, cuando estamos pasando por una prueba y cedemos, realmente se manifiesta lo que amamos. Si nosotros cedemos al capricho del que edificamos, amamos más al que edificamos que amar al Señor. Si ahorita, como decíamos, si restauramos por beneficio propio, no amamos al Señor, amamos el beneficio. Entonces la prueba siempre determinará dónde está realmente nuestro amor. Nos vamos hasta España y luego vamos a Guayaquil y luego creo que vamos a Delicias y luego a Iztapalapa. ¿Qué velocidad traemos aquí nosotros? Ni el Concorde tiene esa velocidad. Adelante, Albert. Apóstol, rápidamente, quería decir que amar la causa inevitablemente producirá dolor en los edificadores. No podemos creer que se nos ha confiado un misterio que por siglos y edades estuvo oculto y que vamos a pasar de puntillas. Entonces, creo que en la vida del edificador el sufrimiento es parte de él. Incluso me gusta mucho este texto que dice en Proverbios, no recuerdo, pero que dice que el que añade ciencia añade dolor. Incluso nuestro crecimiento producirá que veamos con mayor nitidez las falencias que hay en el cuerpo de Cristo y eso nos duele, ¿ok? Y evidentemente, como estamos casados con esta causa, unidos indivisiblemente, también nos duele a nosotros el mismo proceso si no estamos negociando el mensaje, evidentemente, como decía el apóstol. Restaurar para consumo propio no tendría ningún sentido. Y para terminar, solo quiero ver un texto que el apóstol Pablo escribe en Filipenses 1:29. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él. Dice, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Es decir, en la vida de este hombre era un constante sufrir porque el que ama la causa, el que es absorbido por esto, va a sufrir persecución. Nunca oiremos, cuidado con ese hombre que predica mucha ley. Nunca lo oiremos, pero sí veremos cómo son perseguidos o somos perseguidos cuando predicamos este pacto glorioso de gracia. Y solo termino con decir una cosa, que la confrontación que tenemos en nosotros mismos va a haber una circuncisión en nuestro corazón que nos dolerá por causa de la transición que vamos sufriendo. Y mientras veamos más nítidamente, más habrá también dolor en nosotros, porque a veces hasta nos duele haber perdido tiempo. Y aunque yo soy joven, acabo de cumplir 37 años, me duele haber pasado casi 10 años absorbido por una religión rancia e improductiva. Y el único deseo que tengo es vivir como el maestro, aquí como el doctor Ugarte, hasta su edad predicando a Cristo. Bendecidos. Gracias, mi amado Albert. Imposible no sufrir. Imposible no sufrir. Me gusta mucho cómo lo defines. Si un misterio que estuvo oculto por siglos.
cuando es revelado. Imagínense cuántos detractores habrá de esta revelación. Muchas gracias, muchas gracias. Y Albert, lo tengo que decir, porque hay muchos ministros que nos están oyendo a través de esto, y lo digo, tarde o temprano también todo esto trae luz de realmente quiénes, con quiénes estamos y quiénes no están. Sí, no sé si me explique. Cuando realmente hay los que no están, los que pueden decir estoy, pero no estoy, los que siguen teniendo alianzas con aquellos que golpean al cuerpo, como es el pastor Sergio, los que tienen agendas ocultas, que aunque hablen del nuevo pacto y de la verdad presente, siguen relacionándose con personas dañinas, siguen apoyando a personas que han tratado de destruir al cuerpo, pero que no tienen ¿qué pudiéramos decir? La transparencia, ¿verdad? Y el compromiso real con una causa, porque realmente tienen intereses que no son los intereses correctos. Tarde o temprano eso se hará notorio. ¿No lo creen ustedes que se notará con quién tiene el compromiso alguien? Eso será notorio y ahí será el lloro y crujir de dientes. Por decirlo de una manera, ¿verdad? Nunca como venganza ni como nada, sino que todo tarde o temprano sale a la luz. Seamos transparentes en lo que hacemos y en lo que amamos. Dijimos que el micrófono sí iba a ir hasta Guayaquil y luego después a Delicias, es correcto, ¿verdad? A Guayaquil, a Delicias, y creo que ahí terminamos, amados, porque se nos fue el tiempo. Nuevamente, muchas gracias, ministros. Adelante, Vladimir. Gracias, apóstol. Un poco atendiendo su pregunta, venía a mi mente las declaraciones del apóstol Pablo: llevo en mi cuerpo las marcas de Cristo, ¿verdad? Y nosotros como siervos de Él no podemos esperar algo distinto que lo que tuvo que atravesar nuestro Señor. Pero qué importante es atender las declaraciones que el mismo apóstol, la misma escritura declara, que por el gozo puesto delante de Él, si menospreció el oprobio, esa vergüenza, esa que causaba la prueba, la aflicción, ese gozo puesto delante de Él le permitió no solo sufrir todo esto, sino experimentar el gozo de la salvación. Y me maravilla cuando veo la actitud que hubo en Jesús, reprendiendo al apóstol Pedro cuando de alguna forma quiso interponerse entre él y la cruz, pero no esquivando el beso de Judas, ¿sí? Cuando sabía que a través de esa traición lo estaba acercando al cumplimiento del propósito eterno. Qué bueno es entender las aflicciones desde la perspectiva del propósito eterno de Dios y no desde la perspectiva humana o terrenal, ¿sí? Porque eso nos mantendrá sanos en el corazón y podremos incluso amar a quienes nos traicionan. En la escena en donde Jesús lavó los pies de sus discípulos, no se saltó a Judas, aunque sabía que le traicionaría. Y ese es el tipo de amor con el que debemos edificar. Está muteado. Muchas gracias, Vladimir. Vámonos hasta Delicias, Pastor Sergio. Sí, pues, bueno, la pregunta era que sí, qué cosas podríamos enfrentar, ¿verdad? Como edificadores. Y bueno, creo que la primera línea de confrontación es nosotros mismos. Luchar contra el propio yo, contra el ego, contra la soberbia, contra el edificar para nosotros mismos o para nuestra propia conveniencia. Y pues si realmente amamos a Dios, obviamente tenemos que caminar de acuerdo al propósito eterno. Entonces, habrá incluso no solamente de parte nuestra conflictos internos, sino que también habrá, como decíamos ahorita, gente muy cercana a nosotros, que incluso pueden tratar de desviar nuestra atención o de alguna manera, y ojo, a lo mejor incluso hasta por amor a nosotros mismos, pueden tratarnos de hacer claudicar a ciertas cosas o viendo las cosas desde una perspectiva de conveniencia, decir, no, te conviene más hacer esto, te conviene más hacer esto, el otro, pero negociando en muchas ocasiones el propósito eterno. Estas son algunas de las cosas que podríamos enfrentar y va unado a lo que hablábamos ahorita, ¿no? Por ejemplo, de la gente que de alguna manera se opone al propósito. Qué impresionante. Yo creo que si nosotros, lo hemos dicho todos y yo creo que a lo mejor hasta lo hemos predicado en alguna ocasión, que si Jesús viniera en este tiempo nuevamente, si Cristo se presentara de manera humana,
pues yo creo que lo volvíamos a crucificar, y sobre todo las iglesias legalistas, ¿no? Por todas sus acciones, por todos sus hechos. Y no solamente por el hecho de ser firme en cuanto al cumplimiento del propósito eterno, sino incluso por la manera en la que a veces reaccionó para defender este propósito. Recuerdo cuando Pedro le trataba de convencer, ¿verdad?, de que no fueran las cosas como tenían que ser. Jesús fue durísimo, le dijo: apártate de mí, Satanás. Entonces, sabemos que Satanás es engañador, pero sabemos que es uno de los nombres que se le ha dado históricamente, ¿no?, al enemigo y bíblicamente. Entonces, yo creo que todos hubiéramos dicho: no, hombre, ¿qué líder es este que le habla así a un prosélito, ¿no? Sin embargo, volvemos a lo mismo. Jesús estaba privilegiando el propósito eterno por encima de las personas. Algo que habrá de destacar ahí, pues, es la actitud de Pedro, que a pesar de que yo no sé si lo habían bautizado como la regadera, ¿verdad?, porque siempre la andaba regando, sin un afán de juicio, sino de análisis, la actitud de Pedro era continuar. Aún y cuando cometió estos errores tan grandes de negar a Jesús, continuó nuevamente y siguió, y vemos cómo la Escritura nos da a entender que en una etapa más delante de madurez, pues escribió cosas extraordinarias en sus cartas y le fue revelada la verdad presente y muchas cosas que podemos aprender de sus epístolas. Pero Jesús fue firme y no se tentó el corazón para establecer su postura, que era que se cumpliera el propósito eterno. Entonces, claro que vamos a tener muchas cosas que vamos a enfrentar, pero creo que tenemos que seguir caminando firmes en el propósito eterno, y el corazón de las personas, sin un momento, y quiero que quede claro, no estoy hablando de que tengamos que atacar, condenar o juzgar a las personas, pero la persona, si hay una intención correcta en su corazón, tarde o temprano tendrá que darse cuenta, arrepentirse y seguir firme hacia adelante. Amados, quiero terminar de manera triunfante. Gracias por todas sus aportaciones. Y quiero terminar de manera triunfante. Los que son fieles en lo poco se les pondrá sobre mucho. Pero esto no se puede sin amar genuinamente a Cristo, sin amar genuinamente su propósito. No se puede, amados, porque no hay nada que se pueda esconder a los ojos del Padre. El humano puede esconder entre humanos cosas, pero al Señor es imposible esconderle. Entre más le conozcamos, más le amaremos. Entre más profundicemos en este espíritu recreado unido a Él, más le amaremos y podremos ir sacando de nuestra vida todo lo que no tiene que ver con ese amor tan profundo al cual nos debemos ya. Pero triunfantemente entendamos esto, mis amados. Podrá haber un momento en que nos quedemos hasta solos, hablando de personas, pero jamás de su presencia. Jamás de su soporte, jamás de su amor. Y a su tiempo, si no desmayamos, cosecharemos y cosecharemos abundantemente. Lo que Él ama no es negociable para los que le amamos, que estamos dispuestos a dar la vida. Porque yo creo que aquí, de la mayoría de ustedes podré decirlo, ¿verdad? Podremos dar hasta la vida si es necesario, si nos fuera requerida por la causa y por la persona que más amamos. A su tiempo veremos la cosecha. Muy amados, un abrazo gordo. Gracias por su participación. Apreciamos enormemente lo que el Señor ha depositado en ustedes y salgamos de esta reunión triunfantes, gozosos, alegres, que los que se han mantenido firmes en el propósito y lo han amado a Él por encima de todas las cosas, se los declaro con el entendimiento. No pasará este año sin que empiecen a ver una cosecha, una restitución y una promoción. Bendecidos en Cristo, amén, amados. Así es. Muchas gracias. Bendecido apóstol.